no lo merecía, que mi vida estaba vacía, en la cruz me diste tu vida. Jesús, tu muerte fue mi vida, aquellos clavos, esa lanza, esa corona de espinas, en una cruz murió mi creador. No merecía tanto amor, no merecía un castigo, pero la cruz cambió mi destino. Jesús, mi vida cambió cuando te encontré. Perdido estaba, pero te miré. Hundido estaba, pero te escuché decirme que me amaba. Jesús, mi vida cambió cuando te encontré. Perdido estaba, pero te miré. Hundido estaba, pero te escuché. Decías que me amabas. Tú lo dejaste todo. Gracias porque me amaste. Me miraste a los ojos, conmigo querías encontrarme. Yo que no lo merecía, que mi vida estaba vacía, en la cruz diste vida. Jesús, tu muerte fue mi vida, aquellos clavos, esa lanza, esa corona de espinas, en una cruz murió mi creador. No merecía tanto amor, yo merecía un castigo, pero la cruz cambió mi destino. Jesús, ¡Qué bueno! mi vida cambió cuando te encontré. Perdido estaba, pero te miré. Hundido estaba, pero te escuché decirme que me amaba. Jesús, mi vida cambió cuando te encontré. Perdido estaba, pero te miré. Hundido estaba, pero te escuché decirte que me amaba. Y en medio de mi ruina tú estás. Cuando yo me encuentro roto y no hay forma de arreglar, cuando me encuentro destruido, nadie me quiere restaurar, pero es que vienes con su divino y me vuelves a sanar. Amén. Aleluya, amén. Gracias. Volvemos a disfrutar de este honor que es estar en la presencia del Señor. Creo que todos coincidimos en que
es un honor y a la misma vez un privilegio inmerecido el poder venir a estar congregándonos en torno al nombre de Jesús. Sé que todos nosotros hemos merecido poca cosa, pero Dios nos ha dado muchísimo más de lo que merecemos. Yo doy gracias a Dios por su gracia. Porque la gracia tiene la cualidad de no tener en cuenta los méritos para poder darnos lo que Dios por Jesús para nosotros ganó. Así que me siento complacido del Dios que tengo, que me quiere no por lo que hago, que me quiere por lo que soy. Y yo cuando pienso en esto, le digo gracias. Porque si me tuvieses que amar por lo que hago, al igual no puntuaba para hacerme merecedor de tu amor. Pero me amas porque quisiste amarme. Y me sigues amando a pesar de saber cómo soy. Amén. El auditorio de hoy, de alguna manera, me obligaba a compartir un tema de forma muy específica. Si a mí me dicen lo que vas a tener delante para escuchar la palabra del Señor es un compuesto de matrimonio, parece que de forma implícita se te está diciendo tienes que predicar en relación a los entresijos de la relación matrimonial. Y a mí siempre me gustó de acomodar el mensaje a la naturaleza del auditorio. Creo que eso es lo correcto. Pero yo en ocasiones no soy correcto. Y hoy mi corazón se inclinó a un texto de la palabra del Señor. Y no quiero yo apartarme de ese sentimiento que nace en mi corazón. No quiero decir que lo que yo esté sintiendo en mi corazón sea realmente lo que Dios me está diciendo. Quiero decir que yo interpreto que es Dios el que me lo está diciendo. En muchas ocasiones me he equivocado. He pensado que era Dios el que estaba alineado con mi corazón y al terminar la reunión me he dado perfectamente cuenta que no fue Dios. Pero a riesgo de equivocarme, quiero ser fiel a lo que tengo en el corazón. Y os voy a compartir lo que a mi corazón ha subido. Es un texto ampliamente conocido por todos vosotros y la pretensión de lo que os voy a compartir girará en torno a hacernos conscientes del tiempo que estamos viviendo. La gran mayoría de los que estáis aquí sois gente joven. Empezando por el hermano Lizardo, que creo que cumple 26 dentro de unos meses. La gran mayoría soy gente joven. Y aunque es preciso siempre ser consciente del tiempo que uno vive, ya tenga 16 u 86 años, siempre será preciso. Pero creo que esto es más importante para aquellos que tienen todavía más recorrido por andar. Por lo tanto, creo que este tema va a ser un tema de importancia para todos los que estamos aquí, pero preferentemente para aquellos que son más jóvenes que los demás. Es tan necesario saber el tiempo que uno vive, que cuando uno no es consciente del tiempo que vive, posiblemente sus acciones no guarden relación con el tiempo que está viviendo. Ustedes podrían imaginar a alguien que viviese en un país en guerra y que no fuese consciente de que su país está inmerso en una guerra. Ese que es habitante del país que está en guerra, pero que él no es consciente de que están en guerra, podría salir a dar un paseo sin ninguna clase de preocupación. Y en mitad del paseo podría escuchar unas sirenas y no entender el lenguaje de las sirenas porque no es consciente del tiempo que está viviendo. Todo el resto de la población de que escucha las sirenas corren rápidos y raudos a buscar refugio porque entienden el lenguaje de la sirena.
Es inminente un ataque aéreo y por lo tanto hay que buscar lugares de refugio para no ser dañado. Pero este del que os hablo, como no es consciente del tiempo en el que vive, escucha la sirena, no entiende el lenguaje y sigue caminando. Espíritu Santo. Es importantísimo conocer los tiempos que estamos viviendo Amén. para reaccionar de una forma acertada a ese tiempo que nos tocó vivir. Y yo voy a usar este pasaje preferentemente para esto, para hacernos conscientes del tiempo que estamos viviendo, a fin de que nuestras reacciones guarden consonancia con el tiempo que nos tocó vivir. Amén. Amén. Acérquense conmigo a la segunda carta que el apóstol San Pablo le escribe a los tesalonicenses. En el capítulo 2, verso 1, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. Para poder entender lo que el apóstol San Pablo está diciendo aquí, sería necesario previamente mirar lo que el apóstol San Pablo dijo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4 de dicha primera carta. Sencillamente porque segunda de Tesalonicenses se escribe meses después de primera de Tesalonicenses a causa de un error que creó la primera carta que escribió el apóstol San Pablo en el seno de la iglesia de Tesalónica. El apóstol San Pablo, como todos vosotros sabéis, es el padre espiritual de Tesalónica. Él establece esa iglesia en el transcurso de su segundo viaje misional. Cuando él está en la labor de establecer aquella iglesia, se levanta persecución contra el apóstol. Y el apóstol, ante la persecución y el riesgo de vida que ésta contraía para él, tuvo que abandonar Tesalónica. Ha dejado un pequeño grupo establecido. Él ya está fuera de la ciudad, pero estando fuera de la ciudad, recibe noticias acerca de que los mismos que le habían perseguido a él, ahora estaban persiguiendo al pequeño grupo de cristianos que quedó él establecido en Tesalónica. Cuando el apóstol San Pablo escucha acerca de que los que le han perseguido a él están persiguiendo ahora a los recién convertidos que él allí quedó, intenta el apóstol una y otra vez ir a Tesalónica de una manera presencial, con el objeto de estar allí en calidad de padre espiritual para soportar junto con sus hijos la persecución que estos están sufriendo. Pero aunque ha intentado ir una y otra vez, el apóstol nos desvela que Satanás le ha estorbado. De alguna manera, Satanás ha impedido que el apóstol se persone
en Tesalónica para dar cobertura a sus hijos espirituales perseguidos. Y como Satanás le impide ir allí, muy posiblemente porque las autoridades de Tesalónica habían declarado al santo apóstol persona no grata en esa ciudad, como no le permite Satanás a causa de esto de ir allí, decide el apóstol ir a través de escritos. Y es entonces que él escribe la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. La motivación que ha llevado al apóstol a escribirles era, en primer lugar, decirle a los tesalonicenses: no os preocupéis porque estáis siendo perseguidos. La persecución y el cristianismo siempre convivieron, siempre fueron de la mano. De alguna manera intenta aliviarles el padecimiento diciendo: este padecimiento de persecución que tenéis por ser cristianos no es algo ajeno al Evangelio. Como vosotros sois perseguidos, el resto de hermanos cristianos están siendo perseguidos en el mundo. Y de alguna manera, de esta forma, está aminorando la angustia, porque les hace entender que la persecución es parte del cristianismo verdadero. Pero además de eso, en la primera carta, el apóstol les escribe para solventarles unas pequeñas dudas que los tesalonicenses tenían en cuanto a cómo iban a beneficiarse del regreso del Señor aquellos creyentes que ya habían muerto. Algunos en Tesalónica habían partido para estar con el Señor, y los tesalonicenses, que doctrinalmente todavía no estaban maduros, piensan cómo estos que han muerto se van a beneficiar del regreso del Señor. Y para solventar esa duda, el apóstol en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, les narra el famoso texto acerca de la naturaleza del arrebatamiento. Y cuando él le está narrando cómo va a ser el arrebatamiento, el apóstol hace una expresión que trae como consecuencia una mala interpretación en los tesalonicenses. La expresión que provoca la mala interpretación es esa famosa expresión que hace el apóstol cuando dice: y luego nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Notad la expresión que ha hecho el apóstol. Y luego nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. En su expresión, el apóstol inconscientemente se está haciendo parte de la generación que va a vivir el arrebatamiento en vida. Es decir, que el apóstol se deja llevar por su deseo y lo transcribe. Luego nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Cuando los tesalonicenses reciben esta escritura, dicen: el apóstol ha dicho que él va a ser parte de la generación que esté en vida cuando el Señor venga por nosotros. Y ese error doctrinal, la venida del Señor va a ser inminente porque el apóstol dice que va a estar en vida cuando Él venga. Ese error doctrinal dio a luz un error práctico. Y los tesalonicenses, que no eran muy amigos del trabajo, al igual eran hasta gitanos, usaron ese pretexto para empezar a dejar de trabajar. La conclusión a la que llegaron fue: si realmente el Señor está a las puertas, ¿para qué tanto trabajar? Y empezaron a dejar de trabajar bajo el pretexto de no merece la pena seguir trabajando porque San Pablo ha dicho que antes de que Él muera el Señor viene a por nosotros. Es decir, que la expresión del santo apóstol ha creado un error doctrinal, el Señor viene de forma inminente, y ha creado un error práctico, se han abandonado a la holgazanería. Y estos dos errores, el doctrinal y el práctico, son los que provocan que el apóstol tenga que escribir meses después la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Para qué? Para solventar tanto el error práctico como el error doctrinal. El error práctico lo solventa el apóstol en el capítulo 3 de la segunda carta a los tesalonicenses. Es ahí donde el Señor San Pablo dice: el que no trabaje, que no coma. Pero dice aún más el santo apóstol Pablo:
Si hay alguno entre vosotros que pudiendo trabajar, no trabaja, está pecando de holgazanería. Y la holgazanería no tiene cabida en el reino de Dios. Tanto es así que pido que neguéis la comunión a ese hermano que pudiendo trabajar no trabaja y vive en la holgazanería. La generación Nini no tiene cabida en el concepto del mensaje del reino de Dios que el apóstol tiene. Así resuelve el error práctico. El que no trabaje, que no coma, y negar la comunión a aquellos que pudiendo trabajar no quieren trabajar porque prefieren vivir en la holgazanería. El error práctico lo solventa así, pero el error doctrinal lo solventa en este texto que acabamos de leer. En este texto que acabamos de leer, el apóstol ha dicho, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Es decir, que ha visto quien ha querido mover a los tesalonicenses de su modo de pensar. Ha visto algunos que usando la expresión del apóstol en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, usando esa expresión, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes del cielo para recibir al Señor del aire. Algunos, usando esa expresión un poco desacertada del apóstol, han intentado mover a los tesalonicenses de su modo de pensar. Y miren cómo los han intentado de negar. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Ha visto a alguien que por espíritu les ha intentado mover de su modo de pensar? Cuando dice por espíritu, lo que está diciendo es que hubo alguien dentro de la congregación de Tesalónica que, basándose en la expresión poco acertada del apóstol, profetizó diciendo: el Señor está inminentemente cerca. Pero no solo hubo uno que lo hizo por espíritu, dice que hubo otro que lo hizo por palabra. Es decir, hubo quien predicó en base a lo que había dicho el apóstol en la primera carta, que el Señor estaba inminentemente cerca. Y hubo otro que fue todavía más osado, porque dice que escribió una carta falsificando la firma del apóstol. Ni por carta, dice el apóstol, como si fuera nuestra. Es decir, que hubo quien lo profetizó, hubo quien lo predicó y hubo quien falsificó una carta. Todo ello basado en la expresión poco acertada del apóstol en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Hicieron esto por espíritu, por palabra y por carta, y a causa de esto movieron a los tesalonicenses de su modo de pensar. Pero el apóstol aquí, para corregir el error doctrinal, dice: os ruego que no os dejéis mover de vuestro modo de pensar, ni por el que lo ha profetizado, ni por el que lo ha predicado, ni por el que ha falsificado una carta diciendo que era mía sin ser. Todos estos han intentado deciros que el día del Señor está cerca, pero yo os digo, San Pablo, marcando las pautas doctrinales, yo os digo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesús para reunirnos con Él antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y termina diciendo: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. El apóstol da 3 señales súper mega específicas para que los tesalonicenses no sean movidos de su forma de pensar. Y las 3 señales que da el apóstol es: no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado y aparezca plenamente el misterio de la iniquidad. Estas son las señales que el apóstol da como previas al regreso del Señor. Es decir, que le está diciendo a los tesalonicenses para confirmarlos en la verdadera doctrina: si esto no pasa, tranquilos, porque no vendrá si previamente esto no pasa.
¿Cuántos me siguen hasta aquí? Yo quisiera comenzar por hablar de la primera señal que el santo apóstol habla. La primera señal que menciona el apóstol es la apostasía. La apostasía tiene que ser una señal que nos va a dar luz acerca de la cercanía del regreso del Señor. Ahora bien, ¿qué clase de apostasía tiene que ser la que se convierta en una señal de naturaleza universal? No puede ser una apostasía personal, no puede ser la apostasía de una iglesia local, no puede ser la apostasía de una denominación, porque estas apostasías no cumplirían con la característica de ser señales de carácter universal. La apostasía de la que aquí hace referencia el apóstol tiene que ser una apostasía tan evidente que tiene que servir de señal para toda la iglesia universal. ¿Qué es apostasía? Negación de la fe. ¿Podría yo apartarme de la fe? Podría. Pero si yo me aparto de la fe y caigo en apostasía, ¿mi apostasía podría ser esta señal de la que habla San Pablo? No. Porque mi apostasía personal no sería una señal de naturaleza universal. Pero si esta iglesia local cayese en apostasía, ¿podría ser la apostasía de la iglesia local una señal de carácter universal? Tampoco. Por lo tanto, aquí tampoco está hablando de una apostasía de una iglesia local. Si una denominación de la iglesia universal se apartase a apostasía, ¿podría ser esa apostasía la señal? Tampoco, porque sería la apostasía de una habitación del palacio de Dios que es la iglesia, y tampoco serviría como señal de carácter universal. Es decir, que la apostasía como señal previa al regreso del Señor de la que habla aquí San Pablo tiene que ser una apostasía de naturaleza universal, porque sólo así sería señal universal que alertaría a la iglesia universal del Señor. Y teniendo esto presente, yo interpreto que esta apostasía de la que habla aquí San Pablo, que sirve de señal para que la iglesia universal sepa que el Señor está cerca, es una apostasía que tiene que ver con que el mundo se aparte de los criterios ético-morales que estableció el mensaje de Jesús. Déjenme expresarlo de esta manera para dejarme entender. El mensaje cristiano en la boca de Jesús, interpretando plenamente al decálogo de Moisés, Jesús interpreta plenamente el decálogo de Moisés. Y cuando él interpreta plenamente el decálogo de Moisés, está transmitiendo el mensaje cristiano. El mensaje cristiano no solo tiene la cualidad de salvar al condenado y hacerlo salvo, esa es la cualidad preferente, pero además de eso, el mensaje cristiano tuvo una cualidad adherente a la primera, que ocasionó el establecimiento de unos criterios ético-morales de carácter universal. Estoy diciendo que el mensaje cristiano no solo sirvió para salvar al pecador, eso fue lo prioritario, lo principal. El mensaje cristiano también sirvió para establecer en el mundo de aquel entonces unos códigos ético-morales que alcanzaron a toda la humanidad. ¿Cuántos de aquí saben que Jesús partió la historia en dos? Aun los libros de texto dan testimonio de ello. Cuando estudiamos en el colegio y se nos tenía que hablar de cualquier cronología, se nos decía antes de Cristo, a C, después de Cristo, de C. No era una banda de rock, ACDC. Era el apelativo que nos hacía entender que antes de Cristo el mundo era de una manera y después de Cristo el mundo fue de otra manera. ¿Por qué? Porque la aparición
de Jesús en el mundo repercutió en la historia de la humanidad, ya fuese que la humanidad se salvase o no se salvase a través de la fe. ¿Cuántos me están siguiendo? Por lo tanto, vuelvo a repetir, para que podamos ir de la mano en este camino. Vuelvo a repetir, el mensaje de Jesús principalmente se lanza para salvar al pecador. Pero no solo tiene ese efecto, sino que tiene como efecto añadido el marcar unas pautas ético-morales de carácter universal. De que Jesús apareció en la historia y transmitió su mensaje. En la historia quedó sellado unos códigos ético-morales de alcance para toda la humanidad. Antes de Jesús, cada parte del mundo tenía sus códigos ético-morales distintos y en otras ocasiones incluso confrontados. Pero a partir de Jesús, los códigos ético-morales fueron iguales para toda la humanidad. A partir de Jesús, tú le preguntabas a alguien que viviese en el norte del planeta, o que viviese en el sur del planeta, o que viviese al este del planeta, o que viviese al oeste del planeta. Le preguntabas a alguien que tuviese una confesión cristiana evangélica, o una confesión cristiana católica, o una confesión cristiana episcopal, o que tuviese una confesión de fe en el Corán y Mahoma, o que tuviese una confesión de fe confiando en los escritos de Confucio. Pero daba igual. Hasta hace aproximadamente 3 décadas, tú le preguntabas a cualquiera de estos, ya viviesen en el sur, en el norte, en el este, en el oeste, ya tuviesen una confesión cristiana, una confesión católica, una confesión mahometana, ya fuese la confesión que tuviese, tú le preguntabas hasta hace tan solo 3 décadas a cualquiera de estos si era lícito matar a una criatura en el vientre de su madre antes de nacer, y todos categóricamente te iban a decir que no, ya fuesen católicos, protestantes o musulmanes. ¿Por qué? Porque tenían un código ético-moral en relación a lo que era traer una vida al mundo. Y era un concepto ético-moral común, independientemente de la confesión de fe que tuviesen, independientemente del lugar geográfico en el que viviesen. Pero si tú hacías otra pregunta al mundo de hace 3 décadas tan solo, y les decías si era ético y moral de coger a un enfermo terminal y en vez de darle cuidados paliativos, lo mejor era matarlo a través de eso que llaman eutanasia, la respuesta universal sería que no se podía matar, aunque ya esa enfermedad le impidiese al sujeto ser provechoso para la sociedad, sino que había que darle medicina paliativa hasta que la vida en su curso natural se fuese de él. Hasta hace 3 décadas, si tú preguntabas a cualquiera acerca de que el matrimonio tan solo se podía definir como tal cuando era un hombre y una mujer el que lo conformaban, todos, en el norte, en el sur, en el este o en el oeste, ya fuesen mahometanos, católicos o protestantes, te iban a decir que la única definición correcta de matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Que lo demás podrían ser uniones, pero no podrían ser matrimonios. Es decir, había un código ético-moral que era común a toda la sociedad. ¿A causa de qué? A causa del mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús, déjenme decirlo así, creó una religión ético-moral universal. Unificó los criterios morales y éticos de toda la humanidad. Sin embargo, nosotros, esta generación que estamos aquí hoy reunidos, estamos siendo los testigos presenciales de que esos códigos ético-morales universales se han resquebrajado hasta haberse perdido. Hoy día, si preguntamos en cualquier lugar si matar a una criatura antes de nacer es algo aceptable, te van a decir en el 90% de los casos que eso es un derecho de la mujer y que por lo tanto es lícito de hacerlo. Si preguntamos hoy día
si se puede aplicar la eutanasia a un enfermo terminal que no tiene posibilidad de recuperarse, te van a decir que eso es impartirle dignidad. Si hoy día preguntamos que si matrimonio puede ser la unión de personas del mismo género, te van a decir que indudablemente eso es así, porque eso es verdadera libertad. Es decir, que yo, que tengo 56 años, he sido testigo de cómo los conceptos ético-morales universales que dio a luz el cristianismo se han roto en mitad de mi generación. Esta es la apostasía de carácter universal de la que ahí habla el apóstol San Pablo. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Pues bien, la apostasía ya llegó. Esa primera señal ya apareció. El apóstol habla después de una segunda señal, la aparición del hombre de pecado, del hijo de perdición. Y esta segunda señal, el apóstol la liga a una tercera señal, que él define como el misterio de la iniquidad. El apóstol quiere decir que tiene que aparecer el hombre de pecado, pero para que éste aparezca, hace falta previamente que se consume el misterio de la iniquidad. Déjenme poner el acento en el misterio de la iniquidad. El apóstol dice que ese misterio de la iniquidad, previo a la aparición del hombre de pecado, ese misterio de la iniquidad, previo a la aparición del hombre de pecado, es un misterio de la iniquidad que ya estaba en acción en su tiempo. Dice el apóstol, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Es decir, que el misterio de la iniquidad está en acción, pero a la misma vez detenido. A ver, ¿cómo solventamos esa aparente contradicción? ¿Cómo hay algo que puede estar en acción y detenido a la misma vez? Eso es contradictorio. Si algo está accionado, no puede estar detenido. O está detenido o está accionado. ¿De qué está hablando el apóstol cuando usa dos palabras contradictorias en una misma frase? ¿De qué está hablando? El misterio de la iniquidad está en acción, dice el apóstol. Yo lo veo, está en acción. Pero detenido por algo o alguien del que no doy la identidad. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Por qué no dice que está en acción y a la misma vez detenido? Lo que os quiero decir con esto es que el misterio de la iniquidad está ya operando, pero está detenido en su plena manifestación. Es decir, que el misterio de la iniquidad desde los tiempos de San Pablo ya opera, pero la plenitud de ese misterio que está operando está detenida por alguien o algo del que no conocemos la identidad. ¿Me seguís o no? Ahora bien, si tenemos que buscar el origen del misterio de la iniquidad, ¿dónde nos tenemos que remontar? ¿Al tiempo de San Pablo? Indudablemente, porque San Pablo dice que en su tiempo ya estaba en acción. Pero aunque su tiempo estaba en acción, no quiere decir que ahí estuviese el origen de dicha acción. Él dice, está en acción el misterio de la iniquidad. Pero el origen del misterio de la iniquidad no está en el tiempo de Pablo. En el tiempo de Pablo está en acción. Pero ¿dónde está el origen del misterio de la iniquidad? Para intentar buscar el origen del misterio de la iniquidad, tendríamos que mirar la palabra iniquidad en su original, tal cual se transcribió. Y el original es anomia. Y anomia es carencia de ley, preferentemente carencia de ley de Dios. Es decir, que el misterio de la iniquidad es algo que vive carente de ley y preferentemente carente de la ley de Dios. Si es carente de ley y preferentemente carente de la ley de Dios, está hablando de gobierno. ¿Por qué? Porque las leyes son las que articulan los gobiernos. Todo gobierno se articula a través
de legislación. Pero el misterio de la iniquidad es un gobierno carente preferentemente de la ley de Dios. Teniendo eso presente, intentemos buscar en la historia dónde está el origen de la pretensión de un gobierno que esté carente y preferentemente carente de la ley de Dios. Y cuando en la historia buscamos la pretensión de un gobierno carente de la ley de Dios, tenemos que irnos a la rebelión de Luzbel. Porque en la rebelión de Luzbel es donde vemos la primera pretensión de establecer un gobierno opuesto al gobierno de Dios y sin su ley. ¿Qué dice el profeta sagrado cuando, remontándose en el tiempo, descorre el velo del lejano pasado y nos muestra la rebelión de Luzbel? ¿Qué dice el profeta? ¿Qué dijo Luzbel? Subirá a lo alto. Eso dice la revelación en la pluma del profeta que dijo Luzbel. Subirá a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. ¿Qué pretendía el ángel perfecto con aquella expresión? Subir. ¿A dónde? A donde estaba el trono de Dios. ¿Y qué pretendía hacer allí? Establecer otro trono. Y cuando hablamos de trono, ¿de qué hablamos? De gobierno. Subir a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Él quiere levantar un trono junto al trono de Dios. Es decir, quiere un gobierno paralelo y antagónico a Dios. Es decir, exento de la ley de Dios. Ahí encontramos el origen del misterio de la iniquidad. Ya Luzbel quiso establecer un gobierno paralelo y opuesto al gobierno de Dios. Evidentemente no lo consiguió plenamente, pero sí que lo estableció. Y no lo consiguió plenamente porque Dios, ya conocéis la historia, lo cogió, lo puso así en la puerta del cielo y lo echó. Pero el que no lo consiguiese no quiere decir que no lo originase. De hecho, ahí se originó la pretensión de un gobierno opuesto y contrario al gobierno de Dios. Y eso que comenzó ahí ha tenido sus distintas fases progresivas a lo largo del tiempo. Podemos ver facetas, episodios, capítulos del misterio de la iniquidad. Y lo podemos ver comenzando en Luzbel. Y podemos ver otro episodio en Nimrod. Nimrod, dice la escritura, que era poderoso cazador delante de Dios. Hay otras versiones que dicen que era poderoso cazador frente a Dios. Y este Nimrod es una continuación del misterio de iniquidad. Dice la escritura que Nimrod es el líder, entre otras ciudades, de Babel. Él es el primer poderoso de la tierra. El primer gran político fue Nimrod. Y gobernó una serie de ciudades, entre ellas Babel. ¿Por qué nos es conocida a nosotros Babel? ¿Por qué nos es familiar Babel? Porque allí se edificó una torre que pretendía alcanzar el cielo de Dios. Es decir, que Nimrod dijo, siendo el líder de Babel, vamos a hacer una torre y vamos a llegar al cielo. ¿Eso qué es? Eso es querer alcanzar el cielo por obras. Y estaban dispuestos a hacerlo. Dios en el cielo los ve y dice, y lo hacen. Y se dieron de codos así, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y lo hacen. Ahora, es algo impropio que Nimrod esté intentando alcanzar el cielo por obras cuando es nieto de Noé. Noé vivía en el verdadero gobierno, en el gobierno que alcanza a Dios por la fe. Dios le dijo a Noé, Noé, haz un arca, busca animales, predica mi palabra, porque voy a hacer algo que nadie ha visto. Y Noé se lo creyó. Noé se acerca a Dios por medio de la fe. Pero Nimrod, que es nieto de este, quiere llegar a Dios por medio de las obras, porque él no pertenece al gobierno de Dios. Él pertenece al misterio de la iniquidad. Ya sabéis que el misterio de la iniquidad es lo opuesto al misterio de la piedad. Uno es el gobierno de Dios y otro es el gobierno sin Dios. Y Nimrod es una continuación
del misterio de la iniquidad que comenzó en Luzbel. Pero si dejamos a Nimrod y recorremos las páginas de la historia, podemos encontrar a Senaquerib, y podemos encontrar a Nabucodonosor, y podemos encontrar a Ciro el Grande, y podemos encontrar a Alejandro Magno. Todos ellos tienen un denominador común: establecer un reino ausente y contrario a la ley de Dios. Podríamos hacer un apunte especial a Antíoco Epífanes, aquel malvado que sacrificó una cerda en el altar de los holocaustos y que puso un Júpiter olímpico en el atrio del templo de Dios y que prohibió la circuncisión. Era total y radicalmente contrario al reino de Dios manifestado en aquel entonces en el pueblo de Israel. Pero si siguiésemos corriendo las páginas de la historia y nos acercásemos más a nuestro tiempo, podríamos ver otros episodios, otros capítulos del misterio de la iniquidad en Hitler, en Stalin, en Mussolini. Y todos ellos están siendo sencillamente capítulos progresivos del misterio de la iniquidad, que ya está en acción y sigue en acción, pero que hay algo o alguien que lo detiene. ¿Hasta qué? Hasta la manifestación plena de ese misterio de la iniquidad. ¿Cuál será la manifestación plena del misterio de la iniquidad que ya está en acción? La manifestación plena del misterio de la iniquidad que ya está en acción se completará cuando se establezca en esta tierra un gobierno completamente ausente de la ley de Dios. Todos estos episodios del misterio de la iniquidad no lo han conseguido, pero sí que han ido estableciendo cosas que van a facilitar el establecimiento completo del misterio de la iniquidad. ¿Saben cuál ha sido el logro mayor de todo este proceso de acción del misterio de la iniquidad? El mayor logro de toda esta acción progresiva del misterio de la iniquidad ha sido establecer como ley el gobierno laico o aconfesional. Tú puedes ir a cualquier parte hoy del mundo occidental, intenta pedir algo como entidad religiosa y te lo van a negar. ¿Sabes por qué? Porque en todo el mundo occidental se dice que los gobiernos tienen que ser laicos o aconfesionales. ¿Saben qué quiere decir eso de ser gobiernos laicos o aconfesionales? Eso lo que quiere decir en realidad es: en el gobierno no puede estar la ideología de Dios. Dios es algo para tener en la casa, pero el gobierno no puede tener ningún matiz de lo que es Dios. Es por eso que cualquiera de nosotros, cuando vamos a cualquier ayuntamiento o cuando vamos a cualquier organismo provincial o nacional y pedimos algo como iglesia, como entidad religiosa, te van a decir los políticos: así no le podemos dar nada. Hagan ustedes una asociación. Si hacen una asociación cultural, le podemos dar lo que nos está pidiendo, pero como entidad religiosa no. ¿Y por qué no lo puede dar usted como entidad religiosa? Dice: porque nuestro gobierno es laico o, en su defecto, aconfesional. Es decir, nuestro gobierno no puede estar influenciado por la ley del Señor. Esto es lo que ya ha conseguido a día de hoy el proceso del misterio de la iniquidad. Y el apóstol ha dicho que cuando ese misterio de la iniquidad, que ya estaba en proceso en su tiempo, se complete completamente, entonces el tiempo estará preparado para que el Señor regrese y nos podamos ir con Él. Ahora bien, ¿qué es lo que impide la manifestación plena del misterio de la iniquidad? El apóstol nos dice que hay algo o alguien que lo impide. Dice: ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo impide. Está en acción, pero la plenitud del mismo está detenida, porque hay algo o alguien que lo impide. ¿Quién es el algo o alguien? El apóstol no lo dijo. Es decir, que es un misterio, es una interrogante. Pero el apóstol no lo dijo, no porque no lo supiese, sino porque no lo quiso decir. El apóstol dice: vosotros, tesalonicenses, sabéis lo que lo detiene. Es decir, que los tesalonicenses lo sabían. ¿Por qué lo sabían los tesalonicenses? Porque lo había predicado presencialmente San Pablo en Tesalónica.
Pero sin embargo, lo que San Pablo predicó presencialmente en Tesalónica y que los tesalonicenses no sabían, al apóstol no se le ocurre quedarlo plasmado en el libro sagrado. Yo el día que me encuentre con San Pablo, que me voy a encontrar con él, le diré: ¿por qué fuiste así? Claro. Si tú lo sabes, y los tesalonicenses también, nosotros lo queremos saber. Vosotros lo sabéis, tesalonicenses, porque os lo predica yo. Dice: pero aquí no lo digo. ¿Por qué el apóstol no lo escribió ahí? O habría que hacer la pregunta de otra manera. ¿Por qué el Señor no permitió que el apóstol lo escribiese? Las dos preguntas son pertinentes. El por qué él humanamente no lo escribe y el por qué Dios, en su sabiduría, no permite que desde sus conceptos humanos el apóstol lo escriba. En el concepto humano, el apóstol no lo escribe porque sus conceptos escatológicos estaban basados en el libro de Daniel. De hecho, todo concepto de escatología tiene que estar basado en el libro de Daniel. Nadie puede aprender escatología desasociado de la revelación de Dios en Daniel. Daniel a la escatología es como los huesos al cuerpo. Es la estructura que soporta toda la verdad que la escatología enseña. De igual manera que mis huesos soportan la estructura de mi cuerpo, así Daniel es la estructura que soporta la revelación de la escatología. Nadie puede conocer la escatología si no conoce a Daniel. Y Pablo, en sus conceptos escatológicos, está basado en el libro de Daniel. Preferentemente en el capítulo 2 y en el capítulo 7 de dicho libro. Porque en esos dos capítulos Dios le enseña a Daniel una revelación tan increíblemente grande, tan increíblemente vasta, que en esos dos capítulos Dios le enseña a Daniel todo lo que va a pasar en la historia de la humanidad desde los tiempos de Daniel y hasta los tiempos del regreso de nuestro Señor. Ahí es poco lo que Dios les reveló. Desde sus tiempos hasta los tiempos del regreso del Señor. Todo eso se lo enseñó Dios a Daniel en dos capítulos, con dos ropajes literarios distintos, pero el mensaje era uno solo. Todos vosotros sabéis que en el lenguaje profético existe la característica de que cuando un mensaje se repite es porque eso es importante. El hecho de que Dios le diese el mismo mensaje con dos ropajes literarios distintos, la repetición del mensaje con ropajes literarios distintos nos da un mensaje implícito. Esto es importante. En el capítulo 2, Dios le enseña a Daniel lo que va a ser el proceso de la historia de la humanidad desde su tiempo y hasta el regreso de Jesús a través de la figura de una estatua que tiene una cabeza de oro y un pecho de plata y unos muslos y barrigas de bronce y unas piernas de hierro y unos dedos de las piernas en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y en el capítulo 7 le va a enseñar el devenir de toda la historia a través de bestias que aparecen de un mar. Yo me voy a focalizar en el capítulo 7 y no en el capítulo 2 para hacerle más breve a ustedes su estancia aquí. En el capítulo 7 Dios le dice a Daniel: Daniel, te voy a repetir lo que te dije en el capítulo 2. Te voy a volver a enseñar cuál va a ser el devenir de la historia de la humanidad desde tu tiempo y hasta el tiempo de la venida del Hijo de Dios. Ponga atención, Daniel, abre los ojos. ¿Qué ves? Dice: veo un mar. Estate atento a ver qué sale del mar, Daniel. Sale algo del mar, Señor. ¿Qué es? Defínelo. Dice: es una bestia. Dice: ¿cómo es la bestia? Dice: es un león alado. ¿Quién es, Señor? Dice: el imperio babilónico bajo el cual tú estás viviendo. Los últimos descubrimientos arqueológicos han confirmado esta revelación, porque el imperio babilónico se representaba bajo leones alados. Un león. Imperio babilónico. ¿Qué ves a continuación, Daniel? Dice: veo un oso. Dice: ¿cómo es? Se levanta de un costado más que de otro. ¿Quiénes son? Dice: el imperio medo-persa, que se levantará detrás del imperio babilónico, a la cabeza del cual estará Ciro el Grande. ¿Qué ves a continuación, Daniel? Dice: veo un leopardo con
4 cabezas. ¿Quién es? El imperio griego, con Alejandro el Grande a la cabeza. Y de que muera él, su imperio se dividirá entre sus 4 generales. De ahí las 4 cabezas que tú ves. ¿Qué sigues viendo, Daniel? Dice, ahora veo algo que no soy capaz de definir. Inténtalo definir, dice, no puedo. Dice, pero ¿cómo es? Dice, es una bestia espantosa y terrible. Pero la puedes definir mejor. Dice, no puedo definirla. Solo puedo decir que es espantosa y terrible. Pero escucha, Dios, hay algo que me llama la atención en esa bestia. En la bestia espantosa y terrible hay algo que me llama la atención. Su cabeza. Dice, su cabeza tiene 10 cuernos. Señor, me llama mucho la atención la cabeza. Tiene 10 cuernos. Señor, de entre los 10 cuernos aparece un cuerno pequeño que rompe a 3 cuernos de los anteriores. Y escucho al cuerno pequeño. Habla, el cuerno pequeño habla. ¿Qué dice? Dice, habla contra ti, Señor, y contra los santos del cielo. Y hace persecución contra los santos. Y vence sobre ellos. Qué bueno. Noten ustedes lo que Dios le ha enseñado a Daniel. Le ha enseñado el imperio babilónico, le ha enseñado el imperio medo-persa, le ha enseñado el imperio griego y le ha enseñado cuál es el 4º imperio. Como nosotros tenemos la historia, nos es fácil interpretar, porque el 4º imperio de esta serie de 4 que vino detrás del imperio griego fue el imperio romano. Es decir, que la bestia espantosa y terrible representa al imperio romano. Él ha visto esa bestia, vamos a focalizarnos en la 4ª. Él ha visto esa bestia, espantosa y terrible, que sin dudas alguna, teniendo la historia en la mano, representa al imperio romano. Esta es la bestia que ha llamado la atención al santo profeta. Y de la bestia lo que más le ha llamado la atención ha sido la cabeza con 10 cuernos. Y de que entre esos 10 cuernos sale un cuerno pequeño que rompe a 3 de los primeros. Y lo que ya le llama la atención es que en los días de ese cuerno pequeño, dice el profeta, vi que se abrieron los cielos y en las nubes de los cielos venía uno como el Hijo del Hombre. Qué bueno. Vayan recopilando. Babilonia, los persas, griegos, romanos y después la venida del Hijo de Dios. ¿A qué conclusión llega el apóstol? Estudiando a Daniel. A la conclusión que llega el apóstol es, primero tienen que estar los babilónicos y tienen que caer, pero ya cayeron. Después tienen que estar los persas y tienen que caer, pero ya cayeron. Después tienen que estar los griegos y tienen que caer, pero ya cayeron. Y detrás de los griegos tienen que estar los romanos. Están en este tiempo. Tienen que caer. Si no caen los romanos, no viene el Hijo de Dios. El profeta es ciudadano de Roma. Es judío por genética y es romano de adopción. Él entiende, según su interpretación de Daniel 7, que está viviendo en los tiempos de la 4ª bestia. Y hasta que la 4ª bestia no cayese, no podía aparecer el Hijo de Dios. Es decir, que el apóstol San Pablo dice, si el imperio romano no cae, el Hijo de Dios no aparece. Claro que decir que el imperio romano iba a desaparecer era delito. Porque los romanos deificaron a su imperio y decían que la deidad que era su imperio se personificaba en el emperador. Por eso en Roma había un culto oficial al imperio y a la encarnación del imperio, que era el emperador. Y por eso se decía ya entonces la frase que hoy día permanece: Roma es eterna. ¿No han escuchado nunca esa frase que dice la ciudad eterna? Esa ciudad eterna que ellos dicen, ese concepto, esa expresión, nace de la creencia romana de que había deidad en su imperio y que esa deidad imperial se encarnaba en la figura del emperador. Y es por eso que ellos decían que Roma nunca jamás podría caer. Y si alguien aparecía diciendo que Roma iba a caer, eso estaba tipificado en el Código Penal de los romanos como sedición. ¿Y saben cómo se pagaba la sedición? Con crucifixión. San Pablo, que es ciudadano romano, no es ajeno a todo esto. Por eso le dice a los tesalonicenses: vosotros lo sabéis y yo también, que os lo prediqué. Pero chipirrín. No se me ocurre escribirlo,
No sea que la carta caiga en manos no adecuadas y me señalen como sedicionista contra el Imperio Romano y acabe crucificado como mi Señor. Es decir, que el porqué humano de que San Pablo no declarase lo que él sabía, y los tesalonicenses también, el porqué humano está en la prudencia de San Pablo, a sabiendas de que decir que Roma tenía que desaparecer por la profecía bíblica podía ser declarado como sedición y a él le podía costar una cruz. Ese es el concepto humano de por qué San Pablo no escribe lo que conoce en el libro sagrado. Pero el concepto divino, usando el concepto humano, es otro. El concepto divino es que Dios sabe que la interpretación de San Pablo no es correcta. Y haciendo uso de su conocimiento humano, impide que lo escriba en el libro sagrado. Vosotros habéis visto lo que acabo de decir. Esto es una herejía. Con el presidente aquí, mañana en la misión de Filadelfia. He dicho que San Pablo se ha equivocado. Está bien, ¿no? Dios sabe la prudencia humana de San Pablo, por eso no lo queda escrito. Pero en Dios lo que se esconde es que San Pablo no quede plasmado en el libro sagrado, porque el libro sagrado está exento de error. No quede plasmado en el libro sagrado la idea que él tiene y usa la prudencia nacida del conocimiento de las leyes romanas que tiene el Santo Apóstol. Porque Dios no quiere que se diga en el libro sagrado que Roma es la que impide el regreso del Señor. Porque entonces el libro sagrado se hubiera equivocado. Porque evidentemente Roma ha caído, ¿no? A ver. Pero el Señor no ha venido. La bestia espantosa es terrible, que llama la atención al apóstol preferentemente en su cabeza de 10 cuernos y en el cuerno pequeño que rompa 3 cuernos de los primeros y habla palabras contra el Altísimo y persiga a los santos. Esa bestia indudablemente representa al Imperio Romano, pero representa al Imperio Romano histórico y al Imperio Romano futuro que se ha de levantar del Imperio histórico. Es decir, que en esa bestia vemos al Imperio Romano desdoblado. El Imperio Romano cayó. Jesús no ha venido, pero el Imperio Romano tiene que resucitar. La cabeza con los 10 cuernos es la resurrección de la bestia espantosa y terrible. Por eso le llama la atención al apóstol. Ahora decidme vosotros, ¿ha resucitado ya Roma o todavía no? Mi criterio personal es que Roma ya resucitó, por lo cual eso nos acerca al regreso del Señor. ¿Y por qué digo yo que Roma resucitó? Yo digo que Roma resucitó por lo que ha ocurrido en la historia reciente, tan reciente como el 1948, terminación de la Segunda Guerra Mundial. Ha visto 2 guerras mundiales en un lapso de tiempo muy corto. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se levanta la institución que hoy día permanece y que llamamos la ONU. Las Naciones Unidas aparecen como institución internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando la ONU se establece, lo primero que hace la ONU es: pensemos en una ideología que nos sea común a todos e impida un tercer conflicto mundial. ¿Dónde está el porqué del primer y segundo conflicto mundial? En las ideologías políticas. La Primera y la Segunda Guerra Mundial vinieron dadas por el enfrentamiento entre el comunismo y el fascismo. 2 ideologías políticas que enfrentaron al mundo y lo llevaron a 2 hecatombes mundiales. La ONU dice: no nos podemos permitir una tercera guerra mundial. ¿Qué hay que hacer entonces? Saquemos una ideología que combata al fascismo y el comunismo. Y la sacaron. ¿Cuál fue la ideología que sacaron a partir de 1948? La ideología que todos nosotros hemos conocido como la globalización. Todos los que estamos aquí somos parte de la generación de la globalización. ¿Qué enseñaba la globalización? Que sacó a luz la ONU en 1948. La globalización enseñaba que los países tenían que ser más interdependientes los unos de los otros. Lo que promulgaba la idea de la globalización es que los países tenían que depender unos de otros
en el sentido de una economía, en el sentido de un comercio global. Tú me vendes algo y yo te vendo algo, y los dos le vendemos a un tercero y el tercero nos vende a nosotros dos. Como yo dependo de ti, tú de mí, nosotros dos de aquel, la interdependencia para poder convivir va a ser un freno para mañana podernos enfrentar. Porque si yo puedo vivir por mí mismo, no me importa pelearme contigo, pero si yo para sobrevivir dependo de ti, tú dependes de mí, nosotros dependemos de aquel, esa interdependencia impide que nosotros acabemos enfrentándonos, aunque no nos gustemos. La idea era buena. De hecho, esa idea caló en la sociedad. Y de ahí nació la clase media. Y de ahí nació el bienestar social. Nosotros somos el fruto de la globalización. Y hemos disfrutado de lo que se ha llamado clase media. Y del bienestar social también. Somos unos privilegiados. ¿A causa de qué? De la idea de la globalización, que frenó tanto la idea del comunismo como del fascismo. Ahora bien, la idea de la globalización tiene su origen en las cabezas pensantes de la ONU. Digo, no. La idea de la globalización no tiene su origen en las cabezas pensantes de la ONU. ¿Por qué? Porque la idea de la globalización no es otra cosa sino que la reeditación de la idea que tuvo el Imperio Romano para fundar su imperio. La globalización, sin ese nombre, la usaron los romanos. Los que conocen historia pueden confirmar esto que voy a decir. El Imperio Romano se levanta en la historia de la humanidad como algo que nunca jamás había existido. Cuando el Imperio Romano aparece, no solo tiene un músculo de poder bélico que somete a todas las naciones, sino que tiene una inteligencia adoptada de los griegos. Y es por eso que los romanos, cuando en el poder del músculo vencían a un país, después de vencerlo decían: te he vencido, pero no te voy a destruir, porque yo no hago un uso bárbaro de mi fuerza, yo hago un uso inteligente de la misma. Te he vencido, España, pero no te quiero destruir. Te invito a que formes parte del imperio. Y España dejó de ser una nación para ser una provincia del Imperio Romano. Pero vencieron a los griegos. Y le dijeron: griegos, he sido más fuerte que vosotros. Os he demostrado mi poder, pero no os quiero destruir. Sencillamente quiero que seáis parte de mi imperio. Y venció a los galos, que son los franceses actuales. Y después de vencerlos y someterlos, les digo: no os quiero destruir, haceros parte de mi imperio. Y venció a los alemanes, que eran los hermanos, y así sucesivamente. A todo el mundo conocido de aquel entonces, a todos los venció por la fuerza de su inconmensurable ejército, pero a ninguno destruyó, a todos los asimiló y los hizo provincia del imperio. Y fueron también los romanos los inventores del mercado común, porque fueron los romanos los que le dijeron a los españoles: mira, españoles, vosotros nos dais el vino, que los franceses nos van a dar los croissants, y los griegos que preparen el yogur. Y así empezaron los intercambios de materias primas, la intercomunicación de los países, las vías pavimentadas que hicieron fácil el acceso de unos con otros. Es decir, es Roma la que establece la idea de la globalización sin llamarla así. Es por eso que cuando en 1948 la globalización como idea vuelve a aparecer, lo que realmente está apareciendo en la globalización es el espíritu de Roma. La globalización es el espíritu de Roma. Lo que vemos a partir del 48 es la resurrección del espíritu de Roma. Lo que vemos a partir del 48 es la conformación de la cabeza de 10 cuernos de la bestia espantosa y terrible. Y cuando esa cabeza con 10 cuernos esté establecida, dice el texto en Daniel que aparecerá un cuerno pequeño. Al que Daniel llama cuerno pequeño es al que San Pablo llama hombre de pecado, y es el mismo que San Juan llama anticristo. Aparece el cuerno pequeño cuando está conformada la confederación de las 10 naciones. Está conformada la resurrección del imperio de Roma. Es decir, que estamos a la espera de la aparición del cuerno pequeño. Pero ¿saben qué? Que políticamente hablando, eso ya está en todas las mesas gubernamentales del mundo conocido. ¿Han escuchado ustedes hablar recientemente a los políticos actuales? Hablan abiertamente del nuevo orden mundial. De hecho, al nuevo orden mundial
le han puesto apellidos y han dicho que el nuevo orden mundial es el globalismo. El globalismo parece lo mismo que la globalización, pero no lo es. La globalización se caracterizaba por la interdependencia e intercomunicación de todos los países, pero cada uno mantenía parte de su soberanía. Pero el globalismo es la sustitución de ese modelo de gobierno por un modelo nuevo. El globalismo es un modelo de gobierno piramidal, en el que hay un solo líder que viene a gobernar a todos los demás. Por eso se le llama el nuevo orden mundial. Es decir, que esto, el globalismo, el nuevo orden mundial, no es otra cosa que la manifestación plena del misterio de la iniquidad. Y está ahí. Espíritu Santo. Se está levantando delante de mis narices. ¿Sabes cuál es la estructura de ese nuevo orden mundial? ¿Sabes cuáles son las reglamentaciones de ese globalismo? La Agenda 2030. La Agenda 2030 es la regularización de ese misterio de iniquidad, de ese nuevo orden mundial. Esa Agenda 2030 que han firmado la práctica totalidad de todos los países de la ONU. Nosotros en la superficie de la política, que es lo que no conocemos, vemos como que Rusia y China han hecho una coalición, y en el otro lugar, hasta antes de aparecer Trump, estaban Estados Unidos y Europa. Pero tanto Rusia como China, como Estados Unidos y Europa, todos han firmado la Agenda 2030. Lo que hacen en la superficie es un juego que nos confunde. La realidad es que están todos de acuerdo en lo que van a hacer. Y esa Agenda 2030, que tiene 17 proyectos, cuando uno la lee superficialmente, es capaz de firmarla también, porque aparentemente todo es bueno. El problema es cuando la lees un poco más detenidamente. Y cuando la lees un poco más detenidamente, te das cuenta que la Agenda 2030 es la legislación de un gobierno internacional ausente completamente de la ley de Dios. Si algo caracteriza a la Agenda 2030 como legislación que va a regular el gobierno del nuevo orden mundial, es la ausencia de la ley de Dios. ¿Saben cuál es la columna vertebral que recorre a la Agenda 2030? ¿Saben cuál es la que podríamos llamar, entre comillas, la religión de la Agenda 2030? La columna vertebral, la religión de la Agenda 2030 es la ideología de género. ¿Saben qué es la ideología de género? El atentado más grande que hay contra el establecimiento del gobierno de Dios. ¿Saben dónde se sustenta el gobierno de Dios? Humanamente hablando. Cualquiera de nosotros podría responder a esa pregunta. El gobierno de Dios se sustenta en Jesús, y estaría diciendo una verdad. Pero desde la perspectiva humana, donde se sustenta el gobierno de Dios es en la familia. ¿Y saben cuál es el mayor atentado contra esa base desde la que Dios edificó el edificio de la sociedad? El edificio de la sociedad lo edificó Dios desde la base de la familia. La familia es la base que sustenta el peso de la sociedad según el criterio de Dios. Pero ¿saben cuál es la bomba contra ese cimiento? La ideología de género. Porque la ideología de género atenta contra la familia tal como Dios lo entendió. La ideología de género dice cosas estúpidas científicamente hablando. Pero aunque son estúpidas científicamente hablando, el mundo ha comprado ese mensaje. Miren si dice cosas absurdas. La ideología de género. La ideología de género dice, discúlpenme que lo exprese así, pero es que no tengo otra forma de expresarlo. Discúlpenme, os pido disculpas, pero es que es la forma técnica de expresarlo. La ideología de género dice que el género y el sexo no tienen nada que ver. Eso es lo más absurdo del mundo. La ciencia dice que si yo anatómicamente soy varón, mi género es masculino. Y si mi mujer anatómicamente es hembra, su género es femenino. Sobre eso no hay discusión. Eso es ciencia, eso es biología. Sobre eso no se puede rebatir. Es como querer rebatir que si 2 y 2 son 4. Imagínate que mañana llega uno y dice, no, 2 y 2 son 8. ¿Cómo va a ser 8, 2 y 2 son 4? Esto es matemática.
Pues bien, esto es biología. Si uno anatómicamente es varón, si uno anatómicamente es hombre, su género es varón. Y si uno anatómicamente es mujer, su género es femenino. Pero la ideología de género dice, no, se puede ser anatómicamente varón, pero el género puede ser femenino. ¿Por qué? Porque la ideología de género vende que uno no es lo que es, que uno es lo que quiere ser. Uno es lo que quiere ser. Hombre, pero yo quiero ser mujer. Y hoy día me voy a cualquier comisaría. Escuchen, yo hoy día me voy a cualquier comisaría a renovar el DNI. Y digo, oiga, usted en el género como femenino. Y el policía me mira y dice, pero usted es un hombre, ¿no? Sí, sí, pero de género soy femenino. No hay cosa más absurda que esa. Pero han vendido ese relato y la sociedad lo ha comprado. Vayan ustedes hoy a venderle a la sociedad que hay tan solo dos géneros. Un profesor de biología lo dijo en su clase, lo denunciaron los alumnos. Vino el director, tampoco le hizo caso, le denunciaron a un juez y le han suspendido de profesión y de sueldo a un profesor de biología. El señor Donald Trump hace poco ha dicho, oigan, aquí hay dos géneros nomás. Y toda la prensa internacional ha ido en contra de él. Pero ha dicho algo que biológicamente no tiene discusión. Pero se ha establecido, y esa es la columna vertebral de lo que es la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque es un atentado contra la familia, a fin de destruir el concepto de Dios en la sociedad. Mirad, son 17 proyectos en la Agenda 2030. Todos los proyectos de la Agenda 2030, por lo menos los fundamentales, todos ellos terminan con una coletilla. Y la coletilla es inclusiva. Fíjate, parece algo sin importancia, no inclusiva. Es decir, la Agenda 2030 dice, hay que renovar la judicatura para que la judicatura sea inclusiva. Bueno, pues parece que no es nada dañino, ¿no? Bueno, hay que renovar los jueces, pero que los jueces tengan conceptos inclusivos. Bueno, pues vale, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues vale. ¿No? Dicen, hay que renovar la educación para los peques, pero que la educación renovada sea inclusiva. Pues decimos, vale. Hay que renovar la economía, pero la renovación de la economía implica que sea inclusiva. Y cuando empiezan a hablar de todos los estamentos fundamentales de la Agenda 2030, todos terminan diciendo que tiene que ser inclusiva. Esa palabra aparentemente inocente tiene mucho que ver. Porque cuando habla de inclusiva lo que está diciendo es que en esa nueva renovación se tiene que incluir la ideología de género. Eso es lo que está diciendo. Renovemos el Poder Judicial, incluyendo la ideología de género. Renovemos el poder educativo, incluyendo la ideología de género. Renovemos el poder económico, incluyendo la ideología de género. ¿Qué están diciendo? La ideología de género va a relativizar todos los movimientos importantes de la sociedad. Y la ideología de género es la manifestación de estar en contra de la ley de Dios. Por lo tanto, la Agenda 2030 es la que establece plenamente el misterio de la iniquidad que ya estaba en funcionamiento en los días del apóstol San Pablo. Y el apóstol San Pablo aquí desvela. Y dice, cuando ese misterio de la iniquidad, que hoy está operando pero detenido, llega a su plenitud, entonces abrir los ojos como platos. Porque el Señor, entonces sí, estará próximo a volver. Y aquí estamos nosotros, viviendo en este tiempo, pero ajenos a todo esto. Nosotros venimos al culto. ¿Dice dónde va el culto? Dice, ¿dónde viene? Dice, del culto. Y salimos de aquí diciendo, ¿qué culto hemos tenido? Qué bueno ha sido el culto de hoy. Yo todavía no alcanzo a descifrar qué significa esa expresión. Qué bueno ha sido el culto de hoy. Es que no sé lo que quiere decir eso. No sé si eso quiere decir que hemos sentido un escalofrío. No sé si eso quiere decir que el predicador como yo ha pegado muchas voces. Yo no sé si eso quiere decir que los músicos han usado una melodía realmente extraordinaria y relajante, con una luz tenue, con una letra que nos ha hecho recordar cosas que nos han pasado. Y hemos equivocado eso con la presencia del Señor. Es decir, que nosotros vivimos aislados en una burbuja ceremonial religiosa. Y somos unos inconscientes en relación a lo que está pasando. Somos como aquel que vivía ante el país en guerra y no se había enterado que estaba en guerra. Y cuando sonaban las sirenas, él no podía leer el mensaje del sonido. Decía,
tarareemos alguna canción popular, porque no entiende que el sonido está dando el mensaje de que se vaya a refugiar porque tiene la aviación. Nadie os engañe en ninguna manera, decía el apóstol, y yo hoy usando sus palabras también lo digo, nadie os engañe en ninguna manera. Tenemos que ser conscientes del tiempo que estamos viviendo. Jesucristo define a la iglesia. Dice, vosotros sois la sal del mundo. Dice, vosotros sois la luz de esta tierra. Así nos define Jesús, como luz y como sal. ¿Qué tenían en común la luz y la sal? Que tenían repercusión en el medio ambiente en el que vivían. A ver, lo voy a decir otra vez, ¿vale? Jesús, que es el fundador de todo esto, definió lo que fundó. Dijo, la iglesia que yo he fundado es luz en la tierra, es sal en el mundo. ¿Qué tienen en común la luz y la sal? Que repercuten en el medio ambiente en el que viven, tienen repercusión en el mundo y en la tierra. Mi pregunta es, ¿estás teniendo repercusión en el medio ambiente en el que vives? Porque la luz tiene la cualidad de disipar tinieblas y la sal en aquel entonces tenía la cualidad de frenar la corrupción. El misterio de la iniquidad avanza porque el misterio de la piedad no lo obstaculiza. Os digo en esta tarde, terminando ya, vamos a reaccionar, vamos a salir de nuestros círculos de religión, de esas incubadoras en las que pensamos que nada de lo que está ocurriendo nos va a afectar. Seamos conscientes del tiempo que vivimos y actuemos en relación al tiempo que estamos viviendo. Ese misterio de la iniquidad que se está estableciendo delante de nuestros ojos y que nos está aventurando la aparición próxima del hombre de iniquidad y también la aparición de nuestro Señor para tomarnos a nosotros. Estos acontecimientos de los que hemos estado hablando, esa apostasía de carácter universal en relación a la ética y la moral, todas esas señales que nos están hablando de cosas, nos tienen que impulsar a hacer algo por esta humanidad. No es el momento de vivir enclaustrados en círculos ni en burbujas de religión, de ceremonias, ni de culturas. Es el momento de salir de la burbuja. Es el momento de ejercer de luz que disipa tinieblas. Es el momento de ejercer de sal que frene la corrupción. ¿Cuántos me están entendiendo? Levanten por favor sus manos. Griten un poderoso y un vivo. ¡Gloria a Dios! Vamos a terminar así. Pónganse un momento en pie. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta como si fuera nuestra, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado y aparezca el misterio de la iniquidad. Que no nos engañe la religiosidad, que no nos engañe la ceremonia, que la luz de la palabra nos haga despertar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, acércate al Señor. Pídele al Espíritu Santo que ahora te imparta la efectividad de su palabra. Que la palabra sea efectiva depende única y exclusivamente de Él. Te pido, Señor, que la luz de tu palabra toque nuestro conocimiento y que nuestro conocimiento alumbrado por tu palabra nos lleve a reaccionar. Espíritu Santo, mira esta congregación que hoy se encuentra en este lugar. Mira este número de matrimonios jóvenes a los que tú llamaste y ellos por fe dijeron que sí a tu llamado. Mira este grupo al que tú incorporaste al cuerpo místico de tu iglesia, a los que les has dado la cualidad y capacidad
de ser continuación del ministerio que tú en tu Hijo empezaste. Te ruego por ellos ahora. Úsalos, cariño mío, siendo tú la cabeza que los dirija, para que ellos sean los miembros que operen conforme a los dictámenes de la cabeza que eres tú. Espíritu Santo, ayúdanos a entender el poder que tú nos has delegado. La potestad celestial y terrenal nos la entregaste a nosotros que somos tu iglesia. Ayúdanos a salir ahí fuera. Ayúdanos a hacer luz para disipar tinieblas. Sabe que frena la corrupción. Amigo del alma, amigo del alma, amigo del alma, amigo del alma, amigo del alma. Shalom, Espíritu, Espíritu, Espíritu. Preparen una alabanza, pongan ustedes. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Estamos en el final del final de los tiempos. Muy posiblemente seamos la generación del arrebatamiento. Tenemos una gran responsabilidad. Espíritu Santo. Podemos ser parte activa del último gran avivamiento. Espíritu, 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 Espíritu. Shabrakaroparamanahayas. Dios de mi vida, inigualable Redentor, fortaleza de mi alma. Shablokorroparamanahayas. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Vengo hoy ahora. Venga. Esa alabanza que te suena. Acércate ahora, acércate, 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 acércate. Ven, cariño mío, ven. Ven, cariño mío, ven.